Buenos días, profesor. Voy a empezar a explicar. Métodos de la psicología. Hasta el advenimiento de la psicología científica, el saber psicológico se construyó casi exclusivamente utilizando métodos especulativos y reuniendo los datos a través de observaciones aisladas, generalmente no controladas. ¿Qué es ciencia? La investigación científica es una actividad humana que tiene por objetivo el descubrimiento de la verdad. Punto 2. Una teoría científica es un conjunto de proposiciones o explicaciones elaboradas sistemáticamente y que presentan una verdad. Según Goldman, para que una investigación sea considerada científica se requiere que cumpla los siguientes requisitos. Para eso tenemos 8 requisitos. 1. Las explicaciones tienen que representar el descubrimiento de una verdad. 2. Hay que aportar pruebas objetivas para cada afirmación científica. 3. Las explicaciones científicas tienen que ser generales. 4. Tiene que existir una sistematización, entre paréntesis, utilización de variables. 5. Las explicaciones científicas deben poner de manifiesto las relaciones causales. 6. Estas relaciones deben presentarse como sistemas de hipótesis. 7. Deben servir para hacer predicciones correctas de estos mismos acontecimientos en el futuro. 8. De las explicaciones científicas debe derivarse una aplicabilidad. Hechos y teorías. El científico, cuando se plantea una investigación, se propone conocer la naturaleza de ciertos fenómenos y sus relaciones con otros. En función de una será de circunstancias. También el científico, por lo tanto, utilizará procedimientos que le permitan reunir datos con la mayor precisión posible. Estos procedimientos se conocen como métodos de la psicología. Los métodos de la psicología. 1. La introspección. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Permite estudiar los fenómenos que se dan la conciencia utilizando la autoobservación o introspección, mediante la cual se recogen datos de la experiencia interior intrapsíquica y luego, especulando sobre ellos, se construyen sistemas o teorías. Este método tiene algunos cuestionamientos. Peligro de subjetividad. La aceptación de ciertos fenómenos puede resultar difícil para la persona, especialmente cuando se trata de valorar aspectos éticos o relacionados con el orgullo personal. Esta situación puede llevar al sujeto a engañarse o a sí mismo o intentar engañar a los demás. Acción perturbadora de la atención. La vivencia que se está produciendo y que se está siendo analizada por el sujeto puede quedar perturbada o modificada. Entonces deja de ser espontánea y natural. Pobreza de nuestro lenguaje. El lenguaje humano resulta demasiado pobre para poder expresar con precisión los múltiples procesos que se dan en la experiencia interior. Limitaciones en su estudio. La introspección permite estudiar solo un limitado campo de la vida psíquica, el propio interior. La psicología moderna, en cambio, ha demostrado que tan o más importante como las vivencias intrapsíquicas que experimentamos son los estímulos que el ser humano recibe del exterior, es decir, del medio ambiente en que se desarrolla. 2. Tenemos métodos clínicos. El origen de estos métodos es el campo médico. ¿Para qué sirven? Sirven para poner en evidencia datos muy útiles para plantear hipótesis a partir de ellos, que luego pueden investigarse y verificarse con otros métodos. Se utilizan también sobre todo para estudiar casos individuales. Y por último, permitir llegar a conclusiones diagnósticas confrontando los datos recogidos en el estudio que estamos realizando, como en los obtenidos por otros investigadores que han construido cuadros clínicos o síndromes que sirvan para criterios referenciales para el diagnóstico.
Se realiza un estudio biográfico denominado generalmente historia clínica, el cual se le lleva a cabo mediante entrevistas informativas realizadas con el propio sujeto o con personas directamente relacionadas con él. Asimismo, se utiliza la observación, la cual puede ser esporádica o continua. La observación continua puede realizarse cuando el sujeto, por ejemplo, está hospitalizado o vive dentro de una institución y es método para estudiar casos en profundidad. Cuando las observaciones se controlan rigurosamente y se introducen influencias para ver el efecto que producen, entramos en el terreno de la experimentación. 3. Métodos experimentales. Solamente haciendo experimentos es posible hacer observaciones controladas, modificar la influencia de los factores intervinientes, hacer cuantificaciones muy precisas y contrastar hipótesis con objetividad y rigor. La misión del experimentador consiste en realizar el experimento controlado todas las factores o variables, excepto una, aquella desea conocer. Si bien es cierto, los métodos experimentales son los más confiables por la rigurosidad científica que se emplean, existen algunos cuestionamientos para su aplicación en el estudio con seres humanos. Problemas de orden ético. Hay consideraciones de origen ético que limitan la experimentación en seres humanos, principalmente en el estudio de los fenómenos psicológicos o emocionales. Complejidad de los fenómenos psíquicos. Muchos fenómenos psicológicos o emocionales no pueden ser adecuadamente representados en un plano operacional mediante la relación causa-efecto. Los fenómenos psicológicos, por lo general, involucran el concurso de más de una variable. No permitir la comprensión individual. El método experimental sacrifica el conocimiento del individuo por el de la ciencia general. Artificialismo análico. El método experimental descompone artificialmente al ser humano para su estudio, perdiendo de vista su carácter de organismo único, su totalidad. Métodos correlacionales. Psicometría. Se basa en el empleo de test o pruebas psicológicas. El comportamiento que mediante el test se desencadena se registra con objetividad para luego poderlo evaluar estadísticamente poniéndolo en relación con normas o patrones de referencia. Análisis factorial. Permite realizar un estudio más fino de los datos obtenidos por las pruebas psicológicas, analizando los diversos factores que se intervienen en el fenómeno estudiado, ajustando de esta manera el diagnóstico final. La investigación científica puede realizarse partiendo de una hipótesis, poniéndola a prueba o interpretando los datos obtenidos, con el fin de construir leyes o sistemas científicos. Este es el método deductivo. También puede partir de interpretaciones provinciales que por esta basada en datos empíricos suficientes tienen que ser probadas mediante hechos, contratándolos con otros datos posteriores. Este es el método inductivo. Sistematización de la psicología. Una primera sistematización muy general de la psicología nos permite dividirla en dos grandes sectores. Uno, que es la psicología pura, y dos, la psicología aplicada. La psicología pura es la que trabaja investigando y como resultado de estos estudios se construyen teorías y sistemas científicos. La psicología aplicada es la que se encarga de buscar una aplicación práctica a los conocimientos científicos y teorías generadas por la psicología pura. Otras formas de estigmatizar la psicología es la que nos permite dividirla en dos grandes ramas, según se estudia el comportamiento animal o el comportamiento humano. Estas dos grandes ramas de la psicología son la psicología animal y la psicología humana. La psicología animal. Hay evidencia de que los animales
inferiores existan manifestaciones del comportamiento con las características propias de una evidencia psíquica. Podemos distinguir dos modalidades de este estudio en la psicología animal. La psicología animal propiamente dicha tiene como finalidad el estudio del comportamiento de las diversas clases de animales, sin que interese derivar de estas investigaciones conclusiones trasladables al campo de la psicología humana. La psicología animal comparada. Su finalidad es deducir los estudios y experimentos realizados en animales, características del comportamiento que sirvan para confirmar hipótesis sobre la conducta humana. La psicología humana se puede dividir de acuerdo a las áreas de estudio y aplicación. De esta manera tenemos entre las principales: psicología general, psicología evolutiva, psicología clínica, psicología diferencial, psicología social, psicología educacional y psicología organizacional. En psicología general, estudia la conducta humana en general tal y como se da en una persona madura, sana y normal. En psicología evolutiva, estudia el desarrollo del comportamiento humano y los cambios que se dan en él, el funcionamiento de las diferentes etapas de la vida. En psicología clínica, estudia el desarrollo y características de los comportamientos que se alejan de la normalidad, de enfermedades mentales, perturbaciones emocionales y de la personalidad. En psicología diferencial, abarca lo referente a investigaciones sobre diferencias en el comportamiento en función de diversos factores, entre ellas el sexo, nivel social, la religión, cultura, el medio ambiente, etc. En psicología social, estudia el comportamiento humano en función de las influencias sociales, así como el funcionamiento de las organizaciones sociales. En psicología educacional, estudia los problemas referidos a la enseñanza desde los relacionados al medio físico en que se está desarrollando, hasta los de tipo específicamente pedagógicos. En psicología organizacional, la función del psicólogo organizacional está mayormente relacionada a las administraciones de los recursos humanos de la empresa: selección, promoción, formación, incentivos, etc. Otras funciones importantes es la consejería, a través de lo cual se da apoyo al trabajador que tiene algún problema psicológico con la finalidad que esto no afecte su rendimiento laboral. Finalmente, otro aspecto en el que interviene la psicología organizacional es la referida a la ingeniería humana o ergonomía. La psicología en las diferentes profesiones. La psicología en cuanto ciencia se encuentra en condiciones de suministrar a diversos profesionales una serie de conocimientos y métodos que necesitan para el mejor desempeño de sus actividades profesionales. Con relaciones a los profesionales de la salud, los conocimientos psicológicos son una herramienta fundamental para establecer un mejor entendimiento de la situación del paciente y una mejor resolución de los problemas de salud con los que debe enfrentarse cotidianamente. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.